Se rompe la lavadora. El refrigerador deja de enfriar. El sistema de aire acondicionado y calefacción falla justo cuando más lo necesitas. Y en ese momento descubres que el problema ya no es solo la avería. El verdadero problema es otro. Cada vez queda menos gente capaz, disponible o interesada en venir a arreglarla. Llamas y nadie responde. Te prometen una cita para dentro de días, a veces semanas. Y cuando por fin alguien llega, demasiadas veces no viene a rescatar la máquina, viene a venderte otra. Eso no es casualidad. Tampoco es mala suerte, y no se explica solo diciendo que ya nadie quiere trabajar. Lo que está desapareciendo no es solo el servicio. Es el hombre que sabía abrir una tapa, seguir un cable, medir voltaje, escuchar un rodamiento, encontrar la falla y devolverle la vida a una máquina. Estamos viendo la muerte del reparador. Y cuando desaparece el reparador, no desaparece solo un oficio, desaparece la persona que mantenía funcionando el mundo físico cuando todo lo demás fallaba. Ese tipo de persona no dejó de ser útil. El sistema dejó de recompensarlo. Hoy, la economía moderna gana más cuando tiras, financias y reemplazas que cuando alguien de verdad entiende cómo arreglar. No fue una desaparición natural, fue una expulsión económica. La primera parte de esta historia es cultural. Durante décadas, a millones de jóvenes se les enseñó que trabajar con las manos era quedar abajo en la jerarquía, que si eras listo no ibas al taller, que si querías respeto no ibas a tocar tubería, cableado, compresores, válvulas, rodamientos, soldadura, placas ni motores. Te ibas a una oficina, te ibas a una pantalla, te ibas a una vida supuestamente más limpia. Y ahí empezó el daño, porque una sociedad puede sobrevivir por un tiempo con exceso de títulos. Lo que no puede sostener por mucho tiempo es la escasez de gente capaz de mantener el mundo físico. Una casa no se sostiene con discursos, un negocio no se mantiene con branding, un camión no vuelve a la carretera con una presentación bien hecha. Todo eso se sostiene con manos, criterio, experiencia y gente que sabe resolver. Se sostiene con alguien que sabe leer una presión, detectar una fuga, probar continuidad, revisar un contactor, cambiar una bomba, soldar una línea, seguir una vibración, aislar una falla y devolverle la vida a un equipo sin necesidad de tirarlo entero. Ese conocimiento tarda años en construirse, pero nosotros pasamos décadas tratándolo como si valiera menos. Le dimos prestigio al símbolo y le quitamos dignidad a la capacidad. Y esa ya sería una crisis suficiente. Pero no es la única. Porque mientras vaciábamos la cantera, también cambiamos el negocio del servicio. Mucha gente todavía cree que está llamando a una empresa local. Ve un nombre familiar, un camión con un apellido conocido, un logo que parece de toda la vida, y asume que detrás sigue existiendo el mismo taller, el mismo dueño, el mismo oficio, cada vez menos. Ahora llamas a un número local y te contesta un centro de llamadas. El nombre sigue pintado en la puerta del camión, pero la lógica cambió. Detrás hay métricas, comisiones, ventas, tickets promedio, guiones y presión para convertir una avería en reemplazo. Y ese detalle cambia todo, porque un reparador gana prestigio cuando resuelve. Un vendedor gana dinero cuando reemplaza. El reparador mira una tarjeta, una válvula, un capacitor, un motor de abanico, un arnés o un contactor y pregunta, ¿qué se puede salvar? El vendedor mira el mismo equipo y pregunta, ¿cómo cierro esta venta? Por eso tanta gente está viviendo la misma escena. Llega un técnico con uniforme impecable, camión nuevo y tablet en la mano, revisa el sistema unos minutos y salta demasiado rápido a la misma conclusión. Ya no conviene repararlo. Sale mejor cambiar todo. Está muy viejo. Te preparo la cotización. A veces esa recomendación será honesta, pero demasiadas veces no nace del estado real de la máquina. Nace del incentivo, y cuando el incentivo manda, el diagnóstico estorba.
Y cuando el incentivo manda, el servicio deja de vivir de reparar, empieza a vivir de vender. Ahí entra otra pieza del problema. La reparación dejó de cuadrar. Durante mucho tiempo, reparar tenía sentido porque la ecuación era simple. La pieza costaba poco, la mano de obra era razonable, y rescatar una máquina útil seguía siendo una decisión lógica. Hoy esa ecuación se rompe cada vez más. Una tarjeta de control, un módulo, una bomba, un panel, un arnés o una pieza electrónica relativamente simple puede llegar con un precio tan inflado que destruye la viabilidad del arreglo. El técnico independiente compra caro, luego tiene que sumar la visita, el diagnóstico, el tiempo, la mano de obra, el riesgo y la garantía. Y cuando termina la cuenta, queda parado frente al cliente con una frase que mata al oficio aunque él mismo no quiera matarlo. No vale la pena repararla. Esa frase suena técnica, pero muchas veces es económica. No significa que la máquina esté perdida. No significa que nadie sepa cómo rescatarla. Significa que el mercado ya acomodó los precios para empujar al cliente hacia el descarte. No se volvió irreparable. La hicieron incosteable. Y cuando eso pasa una y otra vez, el patrón se vuelve claro. El cliente compra otra máquina, generalmente más frágil y más desechable. La tienda mueve otra caja. El fabricante vende otra unidad. Y el taller pequeño pierde otra oportunidad de sobrevivir. Así es como desaparecen los negocios que sí sabían hacer las cosas bien. No porque les falte oficio, no porque les falte voluntad. Desaparecen porque compiten contra una economía diseñada para castigar al que alarga la vida útil y premiar al que acelera el reemplazo. El sistema no castiga la incompetencia, castiga la reparación honesta. Pero incluso eso no explica todo, porque además de escasez y malos incentivos, estamos perdiendo algo todavía más valioso: el diagnóstico. Reparar de verdad nunca fue solo cambiar piezas. Reparar era entender un sistema, saber si el problema estaba en la alimentación o en el motor, saber si una lectura mentía, saber si el ruido venía del rodamiento, del desbalance o de una holgura. Saber si la falla estaba en la tarjeta o en un cable quebrado, una terminal sulfatada, una soldadura fría o una tierra defectuosa. Ese criterio no sale de un curso rápido, no sale de una app, no sale de ver 2 tutoriales, sale de años viendo máquinas reales, cometiendo errores, aprendiendo patrones y construyendo una biblioteca mental que te permite leer lo que otros no ven. El técnico veterano muchas veces podía escuchar una máquina, oler un bobinado recalentado o mirar una vibración extraña y acercarse muchísimo a la falla antes siquiera de desmontar media carcasa. No porque fuera un genio místico, porque había pasado media vida aprendiendo cómo se comportan las cosas reales cuando empiezan a fallar. Ese tipo de técnico se está yendo. Y cuando se va, no se va solo una persona, se va una forma entera de pensar, se va un archivo vivo de experiencia. Se va la diferencia entre abrir una máquina y entenderla. Y cuando esa biblioteca se jubila, el oficio se queda sin memoria. En ese vacío aparece lo peor del servicio moderno: el cañón de piezas. Cambian la tarjeta. Si no funciona, cambian el motor. Si no funciona, cambian el arnés. Si no funciona, cambian el sensor. Y así siguen hasta que algo prende. O hasta que el cliente se queda sin dinero. Eso no es diagnóstico. Eso es tirar componentes caros contra el problema esperando acertar. Desde fuera parece que el servicio sigue existiendo. El técnico llegó, quitó tornillos, abrió el equipo, tocó piezas, pero entre intervenir una máquina y comprenderla hay un abismo, y ese abismo es exactamente lo que estamos perdiendo. Y por si eso fuera poco, la industria levantó una última barrera entre el técnico y la máquina: la barrera digital. En muchos sectores ya no basta con saber mecánica, electricidad, presión, soldadura o diagnóstico. Ahora también necesitas permiso. Permiso disfrazado de software, permiso disfrazado de licencia,
Permiso disfrazado de herramienta propietaria. Cambiar una pieza muchas veces ya no es solo instalarla. Hay que registrarla, programarla, activarla, sincronizarla, autenticarla. Eso significa laptops, escáneres, suscripciones, actualizaciones, claves, cuentas y herramientas que pueden costar miles de dólares al año. Para una empresa grande, eso es un costo de operación. Para un independiente puede ser una barrera asfixiante. Y para el veterano que domina el oficio pero no quiere entrar al laberinto de software, puede ser una jubilación forzada. Al mismo tiempo, para el joven que sí quiere aprender, el costo de entrada ya no es solo comprar herramientas y conseguir un maestro. Ahora también tiene que comprar acceso, y así el sistema se cierra por ambos lados. Los viejos salen, los nuevos entran menos, los honestos tienen menos margen, los vendedores tienen mejores incentivos, las piezas suben, la complejidad sube, las barreras suben, y la sociedad sigue dependiendo cada vez más de sistemas frágiles que exigen mantenimiento constante. Cuanto más necesita mantenimiento el mundo, menos espacio deja para quien sabe mantenerlo. Ese es el verdadero veredicto. Hemos construido un mundo que necesita ser atendido todos los días, pero hemos despreciado sistemáticamente a la gente que sabe atenderlo. Llenamos casas, negocios, vehículos e infraestructura con equipos cada vez más delicados, más electrónicos, más cerrados y más caros de mantener, al mismo tiempo que degradábamos el prestigio del oficio que podía sostenerlos. No es una contradicción menor. Es una crisis de competencia, porque cuando la lavadora deja de funcionar, no se pierde solo comodidad. Se pierde tiempo, orden y dinero. Cuando se muere el refrigerador, no es una molestia estética, es comida echada a perder, compras perdidas y urgencia. Cuando fallan el aire acondicionado o la calefacción justo en pleno calor o en pleno frío, la casa cambia de estado. Cuando un camión queda parado, no se detiene solo una máquina, se detiene trabajo, ingreso y movimiento. Y ahí es donde la mentira se cae sola. Nos hicieron creer durante años que el oficio era secundario, que el trabajo manual era inferior, que la habilidad de reparar era algo reemplazable. Pero cuando el sistema falla, cuando el agua no sale bien, cuando el aire no enfría, cuando el tablero prende, cuando la máquina deja de responder, la persona más importante de toda la cadena no es el que diseñó el eslogan, es el que sabe resolver. Ese es el giro que ya empezó y que mucha gente todavía no quiere ver. En un mundo donde todo se vuelve más frágil, más bloqueado y más desechable, el que sabe reparar no va a sobrar, va a mandar. Por eso, si conoces a un buen mecánico, a un buen plomero, a un buen electricista, a un buen técnico de electrodomésticos o a un buen especialista en climatización, aire acondicionado y calefacción, trátalo como lo que es, infraestructura humana crítica. Respeta su tiempo, págale bien, no le regatees por reflejo. No compares su criterio con el precio de una caja fabricada en masa, porque el conocimiento que carga no sale de una app, no sale de un call center y no se reemplaza con una plataforma. Y si eres joven y todavía estás decidiendo qué hacer con tu vida, entiende esto antes que demasiada gente. Aprender a soldar, medir, cablear, desmontar, sellar, probar, diagnosticar y reparar no es retroceder. Es colocarte exactamente en el punto donde la realidad sigue exigiendo resultados. Porque en un mundo donde todo se está volviendo más frágil, más caro y más desechable, la persona que sabe arreglar lo que otros solo saben reemplazar no va a pedir permiso, va a tener valor, va a tener autonomía, va a tener futuro. Y cuando el sistema falle, porque va a fallar, esa persona no va a mirar el problema desde fuera, va a entrar, va a abrir la tapa, va a encontrar la falla y va a devolver la vida al sistema. No es mala suerte, es diseño. El marketing promete, la ingeniería decide. No compres el logo, compra la ingeniería.